un tema muy actual y que requiere mucho conocimiento. Bueno, ya está ahí en pantalla, sí se ve perfectamente, Daniel. Es todo tuyo el auditorio. Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación, León, y muchas gracias por haberme invitado a este foro. Con mucho gusto estamos aquí compartiendo. En este caso, el tema que les quiero compartir el día de hoy es hacia la profunda descarbonización del sistema energético y más que enumerar cuáles son todos los retos que se van a enfrentar si visualizamos una profunda descarbonización, el objetivo de esta plática no es ese, sino es más bien dar uno o dos ejemplos quizás de cuáles son los retos que tendríamos, pero es más bien concientizar a los estudiantes de ahorita que van a ser los futuros profesionistas y futuros investigadores en que el tiempo de enterarnos de cuáles van a ser esos retos y empezar a proponer las soluciones es ahora. ¿Por qué? Probablemente esto esté ocurriendo en los próximos 20 o 30 años. Entonces es cuando ustedes van a estar laborando, van a estar en el campo laboral, ¿no? Ahora, quisiera empezar la presentación hablando un poco de la línea base de tecnologías para la descarbonización que tenemos. Ahora ya sabemos que está solar fotovoltaica, tenemos solar térmica, tenemos eólica, tenemos toda una gama de tecnologías como biomasa, bioenergía, geotérmica, hidroenergía y acompañadas de otras estrategias como la eficiencia energética para poder dar este paso hacia la profunda descarbonización del sector energético. Se puede decir ya tenemos una línea base de tecnologías. Ahora, esta línea base de tecnologías justamente está funcionando muy bien a nivel global. Podemos ver que el despliegue de la tecnología renovable a nivel global ha sido impresionante en los últimos años. De hecho, yo creo que alguien necesita ahí el mute. Perdón, Daniel, ¿serían tan amables en cerrar sus micrófonos para que el conferenciante pueda exponerse? Si son tan amables, gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el despliegue de tecnología renovable en los últimos años ha sido muy bueno, que, por ejemplo, si vemos a la expansión de tecnología, digamos, de todo lo que se instaló a la red eléctrica en el 2020, podemos ver que de todo eso nuevo que se integró a la red eléctrica, cerca del 82% fue renovables. En el 2019 el 73% fue renovables. Se puede ver la tendencia de que a nivel global los países están integrando cada vez más energía renovable a la red eléctrica y están dejando de integrar plantas de combustión de combustibles fósiles. Entonces, ¿esto por qué? No es una coincidencia, es porque lo que queremos hacer es descarbonizar el sistema energético. Por ejemplo, el objetivo es poder llegar hacia una reducción de la temperatura global, digamos, alcanzar, poder limitar el incremento de la temperatura global hacia 1.5 grados Celsius, que eso, pues lo podemos conocer como un punto de no retorno. Si nosotros, a través de nuestras emisiones, se sigue incrementando la temperatura por encima de 1.5 grados Celsius, muy probablemente los cambios en el clima sean tan drásticos que nos va a costar mucho adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas. Entonces, se han elaborado algunos escenarios como para poder limitar ese incremento de temperatura a través de limitar nuestras emisiones en el sector energético. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, IRINA, ha contemplado tres básicos escenarios, ¿no? Que es el escenario energético planeado, en donde es un escenario de referencia que está basado en los objetivos y políticas públicas a 2019, y ellos incluyen las contribuciones del Acuerdo de París. Se contempla que se van a seguir todas las políticas públicas que hasta la fecha están en marcha. Ahora, un escenario que proponen también se llama escenario energético transformativo, que en este básicamente es un escenario ambicioso, pero aún posible, que está basado en la integración masiva de tecnologías renovables a gran escala
y también de eficiencia energética para poder limitar el incremento de temperatura global por debajo de los 2 grados y apuntando hacia el 1.5 grados Celsius, que es como nuestro límite, ¿no? Es lo que es el objetivo que buscamos. Y existe un tercer escenario, que este es el escenario de descarbonización. Es una perspectiva de descarbonización profunda, en donde aparte de integrar de manera masiva energías renovables, lo que se busca es limitar las emisiones hasta cerca de cero con estrategias específicas en el sector energético que van a hacer que las emisiones estén muy cercanas a cero en todo el sistema energético. Bueno, y algunas veces se encuentran con la pregunta de, bueno, ¿y cómo energías renovables puede evitar las emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, bueno, en la actualidad se fabrican, la tecnología renovable se fabrica con combustibles fósiles, con energía que viene de combustibles fósiles. Y sí, en alguna actual, hoy en día, como tenemos una penetración de renovables, una fracción pequeña de lo que aporta la tecnología renovable a la red, pues la fabricación viene de combustibles fósiles, ¿no? Pero bueno, existe, si vemos a la gráfica que está acá, existe, digamos, un cierto tiempo de compensación en el que la tecnología renovable, una vez que es instalada, quizá tarde unos 2 años para poder compensar las emisiones que se realizaron en la fabricación. Y después los siguientes años de operación, pues podemos considerar que es tecnología limpia, ¿no? Y la otra es que, ¿cómo podemos contestar esa pregunta de la manera más eficiente? Es decir, a veces no estamos pensando en el desplazamiento temporal, dijera el doctor M. Brown de Volver al Futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente vamos a seguir instalando cada vez más tecnología renovable y el porcentaje que aporta la tecnología renovable limpia a la red eléctrica va a ser muy alta y vamos a llegar al punto de compensación en el cual se fabrica y se manufactura tecnología renovable con energía renovable. Entonces ese sería un punto de compensación que vamos a alcanzar en algún momento, ¿no? ¿Y qué implica la descarbonización profunda? Es decir, integrar renovables a la red eléctrica. Es pasar de algo que se vería como la gráfica del cuadro de la izquierda, que dice 2018, en donde la mayor parte de la energía viene de combustibles fósiles, del petróleo, del gas natural, del carbón, y una pequeña fracción viene de renovables y una pequeña fracción está electrificada. Ahora es de pasar de eso a algo que se ve como el cuadro de la derecha, que es una masiva electrificación de todas las aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones serían eléctricas. ¿Qué quiere decir tener un 51% de electricidad como uso final de la energía y acompañada de diferentes formas de generación y de almacenamiento como biomasa moderna, hidrógeno, otras tecnologías renovables y disminuir la utilización de gas natural, de carbón y de petróleo, solo para aquellas aplicaciones que definitivamente son muy complicadas de descarbonizar? Ahora, 51% de uso final de electricidad contempla también que el 90% de esa electricidad va a ser de energías renovables. Y esto es algo, decir eso es algo muy serio, porque ahora la pregunta aquí es, ¿cómo le vamos a hacer para integrar el 90% de energía renovable variable? Aquí está la palabra clave: energía renovable variable, por ejemplo, solar fotovoltaica a la red eléctrica. Ahora, nosotros sabemos que solar fotovoltaica puede, digamos, fluctuar durante el día e incluso puede fluctuar durante temporadas, ¿no? Y la manera de abordar la variabilidad de la tecnología renovable variable, pues es por medio de almacenamiento. Y un caso tradicional, podemos verlo acá en la gráfica, que es tener una carga, que la carga varía durante el día, y tenemos un sistema de generación. Cuando integramos almacenamiento y existe un periodo de baja demanda, se almacena la energía y esa energía de, por ejemplo, un banco de baterías se puede descargar cuando se tiene un pico de demanda, ¿no? Y este es como lo que se piensa tradicionalmente de cómo abordar por medio de almacenamiento la variabilidad.
Y acá hay algo bien interesante, que estos, incluso cuando lo enseñamos en la universidad, se decía, hay que reducir totalmente algo que se le llama operational curtailments, que es la energía que en algún momento cuando están cargadas tus baterías y cuando estás cumpliendo con la carga, que eventualmente vas a tirar una porción de esa energía, se intentaba dimensionar el sistema también, que quedara exacto y que esa pequeña porción que se iba a tirar pues sea la mínima, ¿no? Ahora resulta que esta estrategia para poder eh, digamos, mitigar esa fluctuación de energía renovable variable es prohibitivamente costoso. ¿Qué quiere decir? Porque tenemos que tener sistemas de almacenamiento, ya sea bancos de batería, eh, demasiado grandes, que hace a esta forma como si fueran sistemas aislados, que los hace demasiado costosos. Eh, y recientemente, un investigador, el doctor Richard Pérez de la Universidad de Albany, propone algo que es cómo abordar el sistema, esta, digamos, estrategia de mitigar la variabilidad. Propone algo que le llaman hacer firme la potencia de energía fotovoltaica al más bajo costo posible por medio de una estrategia que se llama almacenamiento implícito. Ahora, ¿en qué consiste el almacenamiento implícito? Podemos ver es el sistema tradicional que tiene operational curtailments lo mínimo y pasamos de esto a una estrategia que consiste en sobredimensionar el sistema fotovoltaico, porque energía fotovoltaica va a ser más barata que poder sobredimensionar un sistema de módulos solares, va a ser mucho más barato que integrar más sistema de almacenamiento. Entonces, lo que se hace es sobredimensionar el sistema. Pueden ver acá, se le agregan más módulos solares y lo que se hace es hacer una estrategia que se llama Operational and Dynamic Curtailments, que significa, y ese sobredimensionamiento se va eventualmente a tirar un poco de la energía durante el día, ¿no? Eso permite, si vemos a la gráfica a la derecha, reducir los costos hasta el mínimo posible. Podemos ver el punto B de la línea negra que está acá, que es considerar el precio de la energía con almacenamiento en la forma tradicional es prohibitivamente caro y entonces cuando se empieza a sobredimensionar el sistema, se puede ver que el precio de los módulos solares aumenta levemente, pero el costo total de la energía empieza a disminuir hasta encontrar un punto de equilibrio. Y entonces a esto le llaman potencia firme de energía renovable, en este caso de fotovoltaica, mediante esta estrategia que es almacenamiento implícito. Si quieren leer más sobre esta estrategia, está muy interesante, les dejo las dos ligas acá abajo, que pueden hacer un screenshot y después buscar los artículos. Pero esa es una estrategia. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuánto almacenamiento podríamos necesitar si en el futuro estamos buscando hacer que la energía renovable variable sea completamente despachable? Quiere decir que sea constante y no tenga fluctuaciones. Actualmente en Estados Unidos tenemos alrededor de 24 gigawatts de almacenamiento y si nosotros quisiéramos o visualizar una red eléctrica con 90% de renovables variables, vamos a necesitar almacenamiento. ¿Cuánto? No sabemos aún cuánto, pero lo que sí sabemos es, tiene que ser capaz de cumplir con la demanda en multidías y también puede cumplir con la demanda incluso hasta en temporadas, ¿no? Ahora, para hacer esto tenemos diferentes sistemas de almacenamiento. Podemos ver en la gráfica de la derecha que existen las baterías, existen los flywheels, existen el almacenamiento por hidrógeno, por aire comprimido y el almacenamiento por bombeo hídrico. Si se dan cuenta, hay tres sistemas que ocupan un amplio rango en cuanto a potencia y en cuanto a duración de descarga, como son las baterías, el hidrógeno y el bombeo hídrico. Entonces es muy probable que estas tres tecnologías jueguen un papel crucial en la transformación del sector en el futuro cuando necesitemos hacer que fotovoltaica y eólica sea potencia firme. Ahora, yo les voy a hablar de una de ellas, que es de la tecnología del hidrógeno, porque tecnología del hidrógeno va a ser muy importante de tal manera que va a brindar una flexibilidad a la red. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener sistemas energéticos renovables produciendo electricidad que posteriormente esa electricidad se puede mandar hacia electrolizadores
y producir hidrógeno que puede ser integrado muy bien a la red, digamos, de usos finales. Puede ser integrado para mezclarse, por ejemplo, con gas y meterse a la red de gas convencional para aplicaciones en calefacción en edificios, puede utilizarse en la industria, puede utilizarse en el transporte, o bien ser almacenado para después generar electricidad a través de celdas de combustible. O un tema que está bien interesante es, puede generarse algún portador energético que sea algo parecido a lo que utilizamos nosotros ahora como combustibles, ¿no? Que sea líquido. Y esto es posible a través de producir green ammonia. Acá es importante ver que la diferenciación entre el hidrógeno, que es producido a través de renovables, nosotros le llamamos hidrógeno verde, porque justamente viene a través de tecnología renovable limpia. Y los otros tipos de hidrógeno, pues o bien usan captura de carbono o bien son de combustibles fósiles. Entonces acá estamos hablando de hidrógeno que venga a través de tecnologías limpias. Entonces el green ammonia es una opción que nos podría brindar una gran flexibilidad a acoplar los sistemas que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, si vemos una prueba de concepto, esto todavía no existe, pero es una posible solución a integrar, digamos, todo el sistema de transporte que actualmente tenemos. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos energías renovables en un lado, podemos enviar esa electricidad que es recolectada a través de energía renovable hacia, por ejemplo, un cargo que está en el mar. Ahora con esto podemos producir hidrógeno. El hidrógeno es mezclado con nitrógeno a través del proceso puede ser el proceso de Haber-Bosch u otro para ser combinado con hidrógeno y crear amonia. Ahora el amonia va a ser amonia líquido que puede ser posteriormente puesto en algún barco y hacer literalmente el transporte hacia otro país. Entonces, estaríamos utilizando la misma infraestructura que tenemos para movilizar combustibles fósiles, pero en lugar de eso estaríamos movilizando un portador de hidrógeno que es como el amonia, ¿no? Y en la plataforma que recibiría el combustible, lo que haría es recibir el amonia líquido y este amonia líquido se puede reformar, ya sea para producir hidrógeno de nuevo y después producir electricidad, o bien podría, que esta es una perspectiva muy interesante, podría utilizarse directamente amonia en algunas aplicaciones de combustión o conversión electroquímica, o podría utilizarse amonia como algún precursor de algún fertilizante. Ahora, aquí lo interesante es ver cómo podríamos acoplar la utilización de un nuevo combustible líquido como es el amonia, que contempla una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. Si se dan cuenta, es el único combustible que no genera emisiones de gases, no genera emisiones de dióxido de carbono porque no tiene carbono en la molécula, ¿no? Y sería una combustión muy limpia. Ahora, nosotros recientemente publicamos un artículo en la revista de Environmental Science and Technology, en donde estamos explorando cuáles son las posibilidades de generar amonia, pero ya no mediante un proceso a altas presiones y altas temperaturas para poder combinar hidrógeno con nitrógeno. Y estamos investigando procesos electroquímicos de recuperación de amonia a través, por ejemplo, de las aguas residuales que contienen amonio como ion y lo podemos recuperar mediante inyectar electricidad a las celdas. Tenemos, por ejemplo, esta celda de la derecha que tiene una configuración básica, un ánodo, un cátodo y un electrolito, que en este caso va a ser las aguas residuales. Y al final de todo el proceso electroquímico encontramos que la energía necesaria para poder recuperar amonia es 16 kilowatts por kilogramo de amonia. Y si comparamos eso con la energía necesaria para producir hidrógeno mediante electrolizadores tipo PEM, que es 47 a 66 kilowatts hora por kilogramo, y aún tiene que existir un proceso posterior que se llama Haber-Bosch,
que es de combinar el hidrógeno con el nitrógeno para poder sintetizar el amonio, que conlleva alrededor de 7.2 kilowatts hora por kilogramo. Entonces, podemos ver que la recuperación o la opción de recuperar amonio a través de las aguas residuales es muchísimo más eficiente energéticamente. Este es un aproximado muy rudo, pero aún así nos da una idea que 78% de reducción en el consumo de energía para sintetizar green ammonia, esa es algo muy bueno y es una opción que podríamos tener en el futuro para aprovechar la bioenergía de las aguas residuales y aparte la electricidad que se inyecta a las celdas podría venir de energía solar. Entonces es una muy buena opción. Ahora, eh, los problemas que se derivan de la utilización de almacenamiento de energía y la integración masiva de tecnologías renovables, quizá esta vez ya no estén tan relacionadas, o en el futuro cuando se visualice una descarbonización ya no van a estar tan relacionadas a emisiones de carbón, sino ahora lo que tenemos que ver es cuál es la toxicidad y cuáles los impactos en la salud humana de toda esta integración masiva de tecnologías renovables. Y si vemos, por ejemplo, el caso de las baterías, el principal impacto ambiental que van a tener las baterías va a ser derivado de la extracción y el manejo de los componentes claves, es decir, litio, si estamos hablando de las baterías de litio-ion, grafitos, si estamos hablando, o plomo, si hablamos de las baterías de plomo ácido. Entonces, toda esta extracción de los metales necesarios o de los componentes necesarios para fabricar las baterías conllevan a un impacto ambiental y es lo que nos vamos a estar preocupando cuando visualicemos un escenario de profunda descarbonización. Ahora, el reciclaje de estos materiales va a ser una opción para mitigar el impacto que tienen. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, el reciclaje de litio-ion todavía no es económicamente viable en algunos países. Y cerca del 98% de los componentes de las baterías pues terminan en un tiradero a cielo abierto. Ahora, una opción aquí es ver cómo se hace que el reciclaje sea económicamente viable. El ejemplo es, por ejemplo, con plomo. El plomo de las baterías de plomo ácido en Estados Unidos es eficientemente reciclado, cerca del 95 al 99% se recicla. Sin embargo, 85% de todo el plomo que se extrae a nivel mundial aún es destinado para la fabricación de baterías. Entonces, aún existen impactos en la extracción. ¿Y cuáles son las preocupaciones ahora de salud pública y toxicidad de esto? Es que, pues, el plomo es altamente tóxico para los humanos. Si vemos algunas baterías que contienen mercurio, también es altamente tóxico y aparte demuestra que es bioacumulable y biomagnificable. El cadmio, si vemos algunas baterías de cadmio, sus compuestos, los compuestos de cadmio son considerados cancerígenos. Y las baterías de plomo, pues el ácido que contienen las baterías, si existe algún derrame en algún cuerpo de agua o en el suelo, pues va a resultar en una contaminación, ¿no? Entonces, estos son los problemas emergentes que vienen de la integración masiva de renovables. Y ahora, hidrógeno y amonia no se exentan de los impactos que van a tener. Quizá no sean en términos de emisiones de dióxido de carbono, pero ahora vamos a ver otro tipo de impactos ambientales, como por ejemplo el hidrógeno es muy limpio por sí solo. Sin embargo, los equipos para poder producir hidrógeno, que es mediante electrolizadores tipo PEN, utilizan metales preciosos como el platino, el paladio, iridio, y entonces la minería que va a conllevar a extraer esos metales pues va a causar un impacto. Y además, estos equipos utilizan membranas de nafión, que el nafión es un polímero, que es un perfluorosulfonic acid, que es un PFSA. Este tipo de plásticos o microplásticos son contaminantes emergentes muy estables en el medio ambiente que justamente es un área de investigación reciente y activa, que estamos empezando a ver muestras de este tipo de contaminantes, de microplásticos, incluso en muestras de sangre. Entonces quiere decir que estamos consumiendo, digamos, el plástico, ¿no? En pequeñas proporciones, pero ya tenemos los equipos para poder medirlo en agua o en suelo.
Entonces es un contaminante emergente que es muy complicado de romper en el medio ambiente. Ahora, el amonia también no tiene carbón, quiere decir es libre de carbón, de emisiones, pero sin embargo una incompleta combustión de amonia puede crear óxidos de nitrógeno que pueden incrementar la concentración en la atmósfera y después resultar en smog o lluvia ácida. Y también la exposición hacia los humanos puede causar inflamación de las vías aéreas o puede causar disminución de las funciones de los pulmones. También si el lugar, lo que pasa, como lo que pasa ahora que existe un derrame en el mar de petróleo, obviamente eso es desastroso. ¿Qué pasaría si existe un derrame de amonia? Pues lo que pasaría es que incrementaría el nivel de nutrientes en los cuerpos de agua y se van a proliferar digamos, otras especies, ¿no? Que pueden causar contaminación en el mar. Entonces, sí existen algunos problemas relacionados con la utilización de nuevos combustibles. Ahora, también existen los problemas de corrosión. Y todos estos problemas se tienen que resolver para poder considerar las nuevas propuestas como verdaderamente amigables con el medio ambiente. Y bueno, y aquí en resumen, los retos para la profunda descarbonización del sector incluyen cómo vamos a poder hacer potencia firme de renovables, despachable, constante, 24 horas, 7 días, 365 días al año. Esto es un campo activo de investigación en el que ustedes, los nuevos profesionistas o los futuros investigadores, se van a encontrar en algunos años y hay que resolverlo o hay que empezar a proponer soluciones desde hoy. Ahora, la regulación energética también es importante porque, por ejemplo, actualmente no es monetizable tener energía renovable 24/7 porque tenemos otros sistemas de respaldo, pero cuando sea monetizable tenemos que tener marcos energéticos que hagan posible reducir el costo de la tecnología por poder proporcionar energía constante. Después, otro de los retos es incrementar constantemente la eficiencia de los sistemas en la transformación y en las aplicaciones finales. Eso también va a ser crucial